Vamos a comenzar la segunda mesa que cierra la sesión por la mañana, periodismo político en Internet, o si queréis llamarla de una manera oficiosa, la mesa del terrorismo, porque aquí hemos juntado a... Bueno, esto como afortunadamente creo que no hay ningún medio ahora que lo esté registrando, pues no se nos va a echar encima la Fiscalía, ¿no?, cuando hemos terminado la jornada. Esta es una mesa en la que hemos traído a 4 personas que trabajan intensamente ese tema que proponemos en la mesa del periodismo político, pero desde 4 facetas o desde 4 perspectivas distintas, y por eso decía la mesa del terrorismo, en el sentido de que cada uno nos va a aportar un punto de vista complementario, que estoy seguro de que después, pues si el debate de la primera mesa ha sido, creo yo, muy interesante, desde luego no se va a quedar atrás. Voy a hacer una presentación integrada de los 4 ponentes, para que sepáis desde el principio quiénes están hablando y cuáles son, pues, su formación y la perspectiva desde la cual nos van a hablar. En primer caso, desde vuestra extrema izquierda, mi extrema derecha, José Luis Obrador, que es antiguo estudiante de esta casa también, de la primera promoción de periodismo, se licenció en 2005, uno de los mejores estudiantes que tuvimos en esa promoción, y la prueba es pues que tan pronto como terminó la licenciatura encontró un trabajo, y además un trabajo en un medio que yo creo que sí que se ha distinguido por su carácter innovador, como es 20 Minutos. José Luis nos va a hablar fundamentalmente de una experiencia que también fue pionera en su momento, la integración de 20 Minutos, el diario de papel, con el diario digital, 20minutos.es, la integración de ambas redacciones en una, y después del tratamiento ya más cotidiano de la información política desde el punto de vista de un medio de comunicación. Aquí a mi lado, Pep Campabadal, que es, bueno, esto casi es un vicio privado y espero que se entienda en el buen sentido. Pep Campabadal colabora con nosotros en un medio de comunicación que desarrollamos hace 10 años, que es La Página Definitiva, como blogger en un blog que se llama Maqueto Power, que tiene, yo creo que se caracteriza, Pep, por su infinita paciencia, porque él escribe desde una perspectiva defensora del nacionalismo, yo creo que cercana o inserta en independentismo, pero el público no necesariamente comulga con esa perspectiva, sino que más bien al principio era lo contrario. Entonces digo infinita paciencia porque recibía todo tipo de comentarios, algunos muy críticos, algunos críticos en términos pues muy vehementes, y él hacía lo que, bueno, yo creo que es una demostración del independentismo, que no es español, ¿no?, porque en vez de exaltarse y gritar más, ¿no?, pues entonces él lo que hacía era aguantar con una paciencia digna de mejor causa. Entonces nos va a contar la gestión a lo largo de todos estos años compleja de la participación en un medio de opinión como es un blog, los contenidos que él ha desarrollado, cómo los ha desarrollado, los enfoques que ha trabajado estos años y también la reacción del público y la relación con el público. Ya a mi izquierda, Pepe Cervera, que es, bueno, yo creo que es una de las personas que más saben de Internet y periodismo en España, por eso lo trajimos ya el año pasado y salió también, pues lo traemos este año y la verdad es que todos los años que él quiera. El año pasado lo decíamos que oficiosamente este congreso era un poco el congreso Pepe Cervera, ¿no? No solo así, pero desde luego veréis que su participación os va a resultar muy sugerente. Él de formación es paleontólogo, y por eso está trabajando en el periodismo digital, ¿no?, porque al final pues, los caminos del señor son inescrutables. Comenzó ya en los años 90 con un medio que fue extraordinariamente pionero, como es vaquia.com, y ese medio tuvo una presencia importantísima en lo que es la formación de Internet en España en el final de la década de los 90, y posteriormente trabajó en otros medios como, de hecho, 20 Minutos, en el que tuvo además una presencia muy marcada, y actualmente es bloguero en Radio Televisión Española, además de su blog propio, perogrullo.com. Además de esto es profesor, hace un año lo hemos atraído al lado oscuro de la fuerza, y es profesor en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Y por último, en el otro extremo de la mesa, el profesor Carlos Ruiz, que es profesor en la Universidad Ramon Llull, doctor en Ciencias de la Información, especializado en ética de la comunicación. Ya veremos si nos va a hablar de ética o de ausencia de ética en el tratamiento de la información política. Él ha desarrollado, junto con un grupo de investigadores de varias universidades catalanas, un estudio que a mí me parece interesantísimo y además pionero, donde ha estudiado los comentarios a las noticias de varios diarios digitales catalanes para ver cómo se forja el diálogo o la ausencia de diálogo a través de esos comentarios. Y actualmente están desarrollando un proyecto similar, pero de más amplio calado, con medios de varios países, medios internacionales y también algún medio español. Bueno, pues como veis, el origen de cada uno de estos ponentes pues, es diverso, la perspectiva sin duda también lo será. Yo sencillamente voy a ir dando turno de palabra y luego pues espero que tengamos un tiempo para establecer el debate. Así que comenzamos por José Luis Obrador. Cuando quieras, José Luis.
Como ha contado Guillermo, yo he estado también en ese lado desde hace no demasiado tiempo, y creo que lo que más os puede interesar pues es ver cómo se trabaja en el día a día y que os cuente cosas que os puedan ser provechosas más allá de explicaciones teóricas que igual se puedan diluir un poco. El caso práctico, 20 minutos. En el año 2007, yo particularmente estaba desde el año 2006 trabajando en la empresa. En 2007 nos dicen que se fusionan las redacciones. Bueno, voy a poner la... Vale. En el año 2007, como digo, nos anuncian que se integran las redacciones. La empresa quiere potenciar su versión web porque se suponía que el futuro iba hacia ahí. Yo, cuando estaba en ese lado en el que estáis vosotros ahora, pues ya nos decían que el futuro era Internet. Bueno, y yo creo que todo el mundo es consciente, pero en ese momento se veía, yo creo que ya incipientemente, y todo el mundo lo tenía pues más o menos claro. Se trató de una fusión pionera en un periódico impreso, en este caso de difusión gratuita, y eso a nosotros nos provocaba en un primer momento que no hubiera el conflicto que sí que pudieran tener otros medios de pago que se vieran abocados a una fusión digital en el tema del pago por contenidos. En la mesa anterior ya se han lanzado algunas ideas, como que la información se tiene que pagar. Bueno, huelga decir que yo estoy en desacuerdo con esa afirmación, porque yo creo que cuando oímos la radio, cuando vemos la televisión, no pagamos por esas noticias, y no veo por qué en la información escrita, sea en Internet o sea en papel, se tiene que pagar. Yo creo que los propios diarios de pago no se financian, no sé cómo debe estar la proporción, pero la publicidad yo creo que puede suponer más del 80% de sus ingresos y de lo que cuesta sacar todos los días un ejemplar de papel a la calle, que es bastante. Como os decía, en el año 2007 se acomete la integración digital-papel, y esto, claro, no es lo mismo para una empresa que es exclusivamente de Internet que para un periódico de papel que tiene que adecuar sus estructuras a esa doble faceta, que es papel y web. Esto, desde el punto de vista de los profesionales, que yo creo que es lo que nos interesa, supone un cambio para el periodista, un cambio en las rutinas, en los estilos. Se tiene que adaptar a ese modelo mixto, como digo, y implica cambios también en la relación con el receptor, en este caso con el lector, porque al dar el salto a la web encuentras un lector bastante diferente al que tienes en papel, y eso pues implica toda una serie de cambios. Desarrollando estos puntos que os pongo aquí, en el tema de las rutinas periodísticas, pues por ejemplo, yo creo que, como sabéis, está bastante pautado la rutina o el horario que tiene un periodista de papel. Va por la mañana a hacer sus entrevistas, sus ruedas de prensa, a seguir los temas propios en los que está trabajando, y las tardes básicamente son para escribir y para cerrar la edición. Esto, cuando tienes un periódico de papel y uno digital a la vez, pues se diluye todo bastante. Pasas a trabajar con la información como una materia prima y la vas soltando en el momento que se va creyendo oportuno. Puedes ir perfectamente a hacer algo por la mañana y en cuanto llegas a mediodía ya lo estás soltando, una primera versión, y luego lo que solíamos hacer era readaptarlo al papel, lo que también es cierto que en un primer momento pues llevaba una serie de, no sé si llamarlo doble faena, pero sí trabajar específicamente en lo que era la versión de la noticia para la web y la versión para papel. Los estilos, pues evidentemente también cambian. No es lo mismo estar hablando de ayer y en pasado que tener que obviar el tiempo verbal y hablar de presente. Y al revés, cuando llegaba el final del día, a lo mejor lo que habías colgado a las 12:30 de la mañana pues se había quedado desfasado, y o bien lo ponías como noticia relacionada o directamente pues lo quitabas, ¿no?, de la subportada local en este caso. Y luego lo que os comentaba del receptor, luego igual lo desarrollamos con los demás ponentes en el tema de los comentarios. 20 minutos desde un principio abrió todas las noticias, todas sus noticias a comentarios. ¿Esto qué suponía? Pues una interlocución mucho mayor que en papel, y eso que en papel nosotros
Siempre hemos apostado por tener una zona de encuentro con el lector, lo que tradicionalmente eran cartas al director, que le damos pues bastante peso en papel, normalmente son 2 páginas. Pues eso, en los comentarios, cualquier cosa que colgabas, siempre tenías una respuesta del público, bien fuera para aportarte más información, para criticar lo que estabas escribiendo, para felicitarte porque les interesaba mucho el tema. El caso es que encuentras una respuesta pues, mucho más inmediata que en el papel. Este proceso fue de ida y vuelta. En el año 2007 se fusionaron las redacciones, como digo, y en el año 2009 se separan. Y se separan fruto de una decisión pues, meramente empresarial. No sería honesto decir que no coincidió con la crisis. Pues sí, coincidió con la crisis económica general y con la crisis de los medios en particular. Se decide concentrar los equipos. Los que hacíamos papel volvemos a hacer casi exclusivamente papel, nos centramos en ese soporte. Los compañeros dedicados a web se dedican a ese soporte. Y por otra parte también otro de los productos que tiene la compañía es la revista de ocio Calle 20, que también es de difusión gratuita. Esto pues tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes. Sí que es verdad que trabajar en un solo soporte te permite, pues en el tema de las rutinas, ir mucho más centrado. En el tema de Internet, yo lo que sí que creo que sería básico para los medios, porque detrás de 20 minutos han ido otros periódicos, aunque no han llegado tan lejos, en el tema de integrar sus redacciones, y al final yo creo que se está optando por un punto medio, que es que los periodistas de papel hagan sus aportaciones a la web, pero no acaben, pues por así decir, chafando su propio producto, que va a salir al día siguiente y que es el papel, y que es, nos guste o no, y ya se ha tocado en la mesa el futuro del papel, que es algo de lo que se viene hablando ya durante muchos años, pero es lo que a las empresas periodísticas todavía les sigue suponiendo su mayor porción de ingresos. Que pueda ir en declive y que los ingresos vía Internet vayan a más, es indudable, pero la porción del pastel todavía yo creo que no es ni mucho menos como para concentrar todos los recursos que pueda tener un periódico impreso en su versión digital. Aquí os pongo algunas pros y contras de la integración, siempre hablando de web-papel. Es importante tener en cuenta el tipo de medios que se están fusionando. El ejemplo que yo estoy poniendo es el de un periódico gratuito en el que, como ya os decía antes, no nos suponía mucho conflicto el tener que ver si abríamos o no una noticia a la web, porque al día siguiente nuestra difusión es gratuita y también iba a ser gratuita. Simplemente se priorizaban unas noticias y a lo mejor un tema propio se guardaba para el día siguiente y se soltaba a la vez en papel que en web. Y en otras ocasiones no, se decidía soltarlo en la web a riesgo de que al día siguiente lo viéramos en otros periódicos también. La posible duplicación de tareas es otra de las cosas que yo creo que se deben ajustar en los periodistas que hacen web y que hacen papel, porque no te puedes pasar el día rehaciendo una noticia, haciendo una versión para la web, poniendo enlaces, bueno, toda una serie. Es un formato diferente que, aunque la materia prima sea la misma, pues le tienes que dar forma, y sí que es verdad que hay algunos tiempos que hasta que ese engranaje empieza a funcionar, pues se puede perder. Como os decía, importancia de la formación. Se debe formar a los equipos en periodismo digital. Yo, devolviendo las flores que me lanzaba Guillermo, creo que esta universidad se dio cuenta desde el primer momento de eso, y las promociones que hemos ido saliendo, pues tenemos, yo creo que una formación de base buena, aceptable de periodismo digital. Y nos podemos defender más o menos en cualquier ámbito. Como os decía también, la rentabilidad de Internet es algo que está en el aire, está coincidiendo con una crisis económica brutal en todos los sentidos y está todavía por ver. Yo, de todas maneras, no lo digo porque esté en 20 minutos, pero soy partidario de que... soy partidario y aparte constato la realidad. Cuando se ha hecho la pregunta, solo 2 personas han apostado por pagar por los contenidos en Internet. Yo creo que la filosofía de Internet no es reproducir lo que es el periodismo de papel pagando, porque no tiene nada que ver. Una ventaja, por ejemplo, que da
la presencia en Internet de las cabeceras tradicionales es que permite un mayor posicionamiento. Los periódicos de papel que antes apostaron por sus versiones digitales pues tienen una mayor presencia, y de eso da muestra que los periódicos más leídos en papel no tienen por qué ser los más leídos en Internet. Y luego una cosa que creo que se debe evitar es hacer un mero volcado de una edición impresa, precisamente por lo que comentaba, porque son productos diferentes y públicos también diferentes. Y luego, ya para finalizar, quería dar algunas pinceladas sobre el periodismo político en Internet, que es de lo que se trata esta mesa al fin y al cabo, y hacerlo desde la experiencia propia de 20 minutos, y cómo es de diferente un soporte de otro. Lo puede dar precisamente el ámbito del periodismo político, os puede dar buena muestra de ello. Nosotros somos un periódico que en papel apostamos por temas sociales, tenemos un criterio básico a la hora de decidir qué puede abrir portada o qué puede abrir una página, y es el número de personas a las que afecta. Nosotros, entre una noticia que pueda afectar a unas élites o lo que ha subido el billete del bonobús, pues lo tenemos claro, y la noticia del bonobús prima sobre algo que puedan decidir a lo mejor 4 personas, políticos, etc. Pues en el tratamiento de la información política nosotros, como ya os digo, no dejamos de llevarla, pero priorizamos otros temas. Sí que es verdad que en campañas electorales, por ejemplo ahora en el caso de las elecciones catalanas, pues en nuestra edición de Barcelona y también a nivel nacional se está llevando protagonismo porque estás en campaña y es un tema candente. Pero tenemos por costumbre no abrir páginas con declaraciones y declaraciones de políticos que al fin y al cabo pues se quedan en eso, en uno dice, el otro replica, y la noticia al final no la ves por ningún sitio. Esto contrasta bastante con la web, porque en la web el espacio es ilimitado, y el público, como os comentaba, también hemos visto nosotros que es diferente. Las noticias de información política tienen una capacidad, yo creo que innata, de generar polémica en la web, y son de las más leídas. Aparte de informaciones que puedan ser más o menos curiosas, muchísima gente se engancha en los comentarios de estas noticias, replicando por una parte y por otra. Y en cambio en el papel pues preferimos, como el lector es otro bastante diferente del perfil de Internet, pues primar otra serie de temas. De este interés por las noticias políticas de Internet deriva, no sé si deriva o es fruto de ello, una mayor radicalización frente a la apariencia de neutralidad, entre comillas, que ya sabéis que no existe, de los periódicos de pago. Yo creo que en Internet están apareciendo medios específicamente ideologizados y que apuestan por hacer bandera de su ideología y por captar pues, a lectores más o menos minoritarios, que saben que van a entrar en esas páginas y van a encontrar su opinión impregnada en todas las noticias. Los titulares están claramente dirigidos, vamos, que se va a encontrar lo que entra a consumir. Y yo creo que esto es una característica en Internet que en papel, tanto por su coste económico como por cómo está el sistema de medios, pues no se puede dar. Y esto lo que acaba generando pues una proliferación, como os comentaba, de portales en los que acaba primando la opinión sobre la información. Y bueno, luego si queréis preguntar más cosas en el turno de preguntas, pues abierto a lo que queráis. Bueno, como os explicaba Guillermo, yo estoy en la página definitiva con un blog que se llama Maqueto Power, que nació un poco con la vocación de acompañar el proceso de hacer un Estado federal en España. Cuando digo federal, me refiero a federal de verdad, o sea, hablando Estado catalán, Estado vasco, y a partir de aquí hablar de todo. Bueno, este proceso, como sabréis, fracasó y el blog evolucionó. Evolucionó un poco para tratar temas que tienen un tratamiento en los medios generalistas muy condicionado por lo que son los poderes públicos aquí, como pueden ser la llamada transición a la democracia o la monarquía borbónica instaurada por el caudillo. Bueno, otra de las cosas que estoy tratando de hacer ahora en el blog es centrarlo únicamente en la crítica de los poderes públicos y de su acción, sean estos cuales sean más afines a uno o menos, y tratando de combatir
una cosa que es una carencia de la cultura democrática española, que como es la falta de crítica a los gobiernos y que los periódicos sean meros apéndices de los partidos, y si el que manda es tu partido te dedicas a hacer de oposición de la oposición, y si el que manda es el otro, pues leña. ¿De acuerdo? Luego, quería hablar también de la interacción con los lectores en el blog. Como ha dicho Guillermo, pues ha habido muchos comentarios, algunos muy memorables, muchos muy críticos, algunos crispados. Ha dicho que tengo mucha paciencia, lo cual es falso. Lo que pasa es que tengo poco tiempo y tampoco tienes que economizar y buscas más pues las cosas que te aportan. En este sentido, pues más allá de todas las críticas y todo esto que es consustancial a Internet, porque es una cuestión de libertad, quiero decir que también, igual que hablamos de hooliganismo en Internet, pues podemos hablar de hooliganismo en los restaurantes cuando se habla de política, mucho más. Y si ya te pones a hablar con un político, con un periodista, sin estar delante del público, pues entonces ya es hooliganismo al cubo, mucho más de lo que yo pueda haber leído nunca en mi blog, por ejemplo. Y bueno, en este sentido, pues que no considero que sea algo tan necesariamente malo como se da a entender. Y luego, aparte pues, de estos inputs crispados, también he tenido inputs muy positivos. Estoy colaborando en varias iniciativas con gente a la que he conocido a través del blog. Aparte de esto, ha habido lectores que han colaborado con artículos, otros con información y, bueno, en fin. Además de todo el ruido, pues hay un proceso de aprendizaje que a mí me ha resultado muy útil. Y eso sin contar pues, toda la parte pues, que he hecho, por ejemplo, al tratar temas como la memoria histórica. Toda la gente que he podido conocer, las organizaciones que han tratado el tema, pues he conseguido, yo diría, una red de gente muy interesante que me ha enseñado cosas que me han asustado mucho sobre este país. Bueno, quería seguir hablando un poco de lo que es el periodismo en Internet. Yo diría que el periodismo en Internet y el periodismo que se hace de papel no tienen grandes diferencias. Quizá el periodismo en Internet viene a ser una versión sin depilar del periodismo de papel, es decir, que hay más relevancia de los confidenciales, hay más relevancia de algo a lo que podemos llamar sensacionalismo, está algo acentuado la radicalización ideológica, podemos decir, y bueno, básicamente las diferencias son estas. El problema que hay con el periodismo en Internet, bueno, que es un poco lo que quería tratar yo aquí, es el tema económico, porque bueno, la información cuesta dinero hacerla, cuesta tiempo, y si quieres hacer buena información. Yo he sido una de las dos personas que ha levantado la mano en esta sala, cuando se ha preguntado si había alguien dispuesto a pagar por leer. En cualquier caso, paguen o no los lectores, siempre hay quien paga una información, porque esto no sea gratis. Entonces, existen los poderes públicos como vía de financiación, existen las empresas privadas y existen los lectores. Cada una tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Pero bueno, lo que quería poner de manifiesto es esto, que cuando tú estás leyendo una información es porque alguien ha cobrado por hacer eso, y si alguien ha cobrado es que alguien le está pagando para que esté diciendo precisamente eso. Y en este sentido yo le veo muy mala solución al tema de poder hacer una información libre e independiente, siempre y cuando no se arregle el tema de la financiación, que la única solución que se me ocurre, que es muy mala, es que paguen los lectores y que a nadie le gusta. Bueno, el periodismo en Internet también ha supuesto un paso adelante en términos de precariedad de la profesión. Es decir, un periodista ahora tiene menos poder que hace 5 años y menos poder que hace 10 y menos que hace 20. Por temas de salario, por los temas contractuales que existen, por las sucesivas contrarreformas laborales que han ayudado a crear empleo, según leemos
constantemente en todas partes, pero lo que al final ha acabado quedando es una profesión muy precarizada que tiene, a causa de esto, muchos problemas para hacer uno de sus trabajos, que es el que comentaba una pregunta en la sesión de antes, que es controlar al poder. Es decir, tú, si tienes un sueldo de risión con unas condiciones laborales que puedes estar fuera a la mañana siguiente, no tienes ningún poder para hacer nada, prácticamente. Y lo último que quería comentar, pues era, ya que estoy en una universidad, era animar a todos los presentes a hacer colectas, a ir a gestorías, a preguntarse a preguntar, a informarse de cómo tienen que hacer una empresa, cómo hacer las cosas de una manera profesional, porque al mismo tiempo que el periodismo en Internet pues, ha supuesto una precarización muy importante de la profesión, también la diferencia de costes que hay con lo que había antes ofrece muchas oportunidades para gente que se preocupe de saber cómo se pueden tirar adelante proyectos y cómo hacerlo de forma profesional, como hemos visto esta mañana. Pues nada más, muchas gracias. Si tenéis preguntas, está encantado. A mí me gustaría comenzar la intervención con unas palabras de un antropólogo francés que me gusta mucho, que se llama Marc Augé, y dice que vivimos en un mundo que no hemos aprendido a mirar todavía. Y creo que es cierto, ¿no? Vivimos en un mundo que está en una profunda transformación. Y una de esas grandes transformaciones, quizás de las más radicales, es que por primera vez en la historia el sistema comunicativo se ha integrado porque comparte ahora un lenguaje que es el lenguaje digital. Y una de las consecuencias de esa impresionante revolución tecnológica es que nuestro antiguo receptor despierta y emerge con mucha fuerza en el nuevo espacio mediático y deviene al mismo tiempo productor de contenido. Yo creo que este hecho tiene una lectura política. ¿Por qué? Porque aunque hoy nos haga sonreír, la teoría democrática sitúa en el centro del sistema político la opinión del ciudadano. Sin embargo, esta opinión siempre ha quedado históricamente sepultada en las páginas del periodismo político, precisamente por los partidos políticos, las declaraciones de los líderes políticos, o como diría Hamlet, words, 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 ¿no? Solo aparece o aparecía la opinión del ciudadano de manera a fogonazos, a golpe de fogonazos, traducido en lenguaje demoscópico, encuestas, sondeos de opinión. Estos días en Cataluña estamos asistiendo a una efervescencia de este tipo de demoscopia. Pero hay un problema desde mi punto de vista, ¿no? Porque la demoscopia sí nos dice qué opina un ciudadano. Lo que no nos dice es por qué lo opina, que creo que es lo más interesante en el proceso de formación de la opinión pública. Yo creo que los diarios digitales han modificado esta situación. ¿En qué sentido? Porque han hecho audible y visible la opinión del ciudadano y la han incorporado como contenidos propios. De tal forma que yo creo que el periodismo digital ha culminado el sueño de muchísimos sociólogos o teóricos de la ciencia política, porque nos permite mirar por la mirilla y precisamente entender cuál es el mecanismo de formación de esa opinión pública. Es decir, no solo qué opina el ciudadano, sino qué argumentos está utilizando, qué fuentes está utilizando, qué referentes está utilizando, cómo se conforma en una conversación digital una mayoría o una minoría, qué relación tiene entre ellas, y creo que esto es muy interesante. Por lo tanto, en el ámbito contenido concreto de esta mesa, la pregunta es: celebremos la participación del ciudadano, pero creo que, como mínimo desde la ética de la comunicación, me preocupa desde una perspectiva. ¿Qué aporta esta participación a la democracia? ¿No? Yo creo que es la pregunta clave. Y antes de responder, explicándoles, respuesta siempre provisional, explicándoles las investigaciones que hemos hecho, sí me gustaría hacer una reflexión ética, ¿no? Yo creo que Aristóteles resume en una sola frase toda su ética nicomaquea, ¿no? Él nos dice: somos lo que hacemos. Yo creo que él no se molestaría si añadiéramos también somos lo que decimos, porque lo que decimos y cómo lo decimos es lo que realmente nos hace, nos construye como individuos y como comunidad, o también nos destruye como individuos o como comunidad. Por lo tanto, si estamos de acuerdo con esta postilla aristotélica, no importa tanto el decir, sino qué se dice y cómo se dice. ¿Por qué digo esto?
Porque yo creo que en el ciberespacio, como en la sociedad, digamos, real, y tendríamos que matizarlo, hay una enorme tensión, para mí es el principal problema de la democracia, entre economía y política, entre mercado y democracia. ¿Qué veo? Veo que a la empresa, desde el punto de vista de los comentarios de los lectores, le interesa sobre todo lo que el filósofo norteamericano Frankfurt llama el bullshit, que es el decir por decir, decir desde la absoluta irresponsabilidad. A la empresa le interesa básicamente que hable, porque quien habla es cliente y crea mercado. Sin embargo, a la democracia le interesa otra cosa, ¿no? A la democracia le interesa la argumentación, le interesa el respeto al otro, le interesa un cierto interés por la verdad. Porque no todas las palabras sirven para construir democracia. Un ejemplo de un comentario analizado en un periódico, aunque Pep seguramente tendrá una larga colección de joyas de este tipo, ¿no? Es un comentario publicado en el diario Avui en noviembre, que fue cuando capturamos las muestras, ¿no? Es igual la noticia que sea, por lo tanto tampoco voy a leer el titular, ¿no? Un individuo del cual solo sabemos a través del nick, que se llama Jaja. Dice, la solución es apedrear a estos policías que han puesto una multa. La solución es apedrear a estos policías, freírlos con aceite hirviendo o sacarles los ojos a cuchilladas. Y si así no reaccionan, cortarle los huevos delante de su familia. ¿O no? Sí. Comentarios de este tipo se publican con frecuencia en la prensa digital, por la prensa digital. Yo creo que Aristóteles tiene razón, somos lo que decimos, ¿no? Y desde el punto de vista político, la participación de los usuarios en la comunicación, en los comentarios, en los blogs, en los foros, creo que son un excelente termómetro de la salud democrática. Tú hablabas de cultura democrática, ¿no? De la salud democrática y de la cultura democrática de una sociedad. Por lo tanto, creo que es muy interesante desde la ética y desde la política analizar, escuchar las conversaciones. Y esto es lo que hemos hecho en nuestro grupo de investigación. En enero, por encargo del Consell de la Informació de Cataluña, que es el órgano deontológico del Colegio de Periodistas catalán, realizamos un estudio sobre los comentarios a las noticias en 7 diarios digitales de Cataluña. Y en este momento está en el horno, estamos acabando una investigación que incluye el estudio de los comentarios en La República, El País, Le Monde, The Guardian y New York Times. ¿Cómo analizamos las noticias? Intentaré ser breve para acabar, ¿no? El marco teórico, y no me extenderé, básicamente lo constituye la ética discursiva de Jürgen Habermas, porque entendemos que es una teoría que concilia perfectamente pluralismo, democracia y por lo tanto nos señala cuáles son los requisitos racionales y morales que debe tener una conversación para ser compatible con una democracia. Ahora iré desgranando un poco los ítems y entenderán también mínimamente la arquitectura de esta ética discursiva. ¿Qué le preguntamos a una conversación cuando la analizamos, ¿no? Ya les digo que la última investigación está todavía en el horno. A mí me ha tocado analizar las conversaciones digitales del diario El País y por lo tanto voy a dar cifras, porque ya las puedo dar del diario El País. Primero identificamos la conversación, vemos cuánta gente interviene, cuántos comentaristas y cuántas veces interviene cada comentarista. Esto ya pone en tela de juicio si podemos hablar de conversación digital, porque básicamente debemos hablar de monólogos digitales. Más del 50% de los comentaristas intervienen una única vez, por lo tanto fragmenta la conversación o la hacen básicamente inviable. ¿Qué es lo segundo que nos preguntamos? Atendiendo a un requisito de que una conversación tiene que tener un mínimo de lógica y de coherencia, ¿no? Preguntamos, ¿las intervenciones se centran en el tema de debate? Bien, en el caso del análisis del País nos vamos al 84,69%, y hay que decir que uno tiene que ser generoso, ¿no? Y a veces tiene que decir vale pulpo como animal de compañía, ¿no? Segunda pregunta dentro de este bloque de lógica y coherencia. ¿Los hablantes que se centran en el tema de debate tienen intención de argumentar? Y entonces pasamos del 84 al 57%. Porque muchas veces son grafitis, ¿no? El hablante lo único que quiere es dejar constancia de una frase más o menos ingeniosa y ya está. Segundo bloque, que abre otras cuestiones, ¿no?
lo que Habermas llama la búsqueda cooperativa de la verdad. Y es muy importante porque aquí se introduce la sustancia de lo que es también sustancia de la democracia, que es el pluralismo y el respeto al otro, ¿no? ¿Se respetan como personas las personas que intervienen en una conversación? Pues la verdad, poco, muy poco, ¿no? En este caso, entre insultos y descalificaciones, de los comentarios que analicé, que fueron un total de 8.500 comentarios correspondientes a 7 noticias, el 16% se descalificaba o se insultaba. En el estudio que hicimos en Cataluña, los insultos y las descalificaciones llegaban al 25% de los comentarios. Ofrecen múltiples puntos de vista, es decir, una persona cuando afirma algo desde alguna posición hace un poco de autocrítica. Tampoco. Los comentarios que ofrecen múltiples puntos de vista solo significan el 1,42%. Solicitan aclaraciones a puntos de vista expresados por otros hablantes, 2,8%. Tercer bloque, y voy acabando. Un acuerdo basado en el mejor argumento. ¿Tiene interés por el argumento de otro hablante? 9,8%. Y básicamente cuando muestra interés por el argumento de otro hablante, para machacarlo, no para entrar en diálogo con este argumento. ¿Hacen suyo el argumento de otro hablante, ese deporte que tanto nos cuesta desde el punto de vista de cultura democrática, es decir, tienes razón? 3,5%. Remiten a otras fuentes cuando hablan, otras fuentes de información, solo en el 4,9%, y de estas el 60% son fuentes afines a sí mismas. No me voy a alargar más. A modo de conclusión, si la conversación 2.0 puede ser un termómetro de la cultura democrática, pues nos falta bastante cultura democrática. Normalmente en un medio de comunicación se estructura en una conversación digital una mayoría que tiende a triturar a la minoría. La mayoría es afín al mismo diario, de tal manera que lo que constituimos es una radicalización de la opinión en la sociedad, ¿no? Se está constituyendo, y con esto acabo, y dejo abiertas las preguntas si les pueden interesar, lo que Cass Sunstein, en un magnífico libro que se llama República.com, llama el Daily Me. Intentamos construir una democracia con ciudadanos que solo suelen leer un medio de comunicación y que piensa exactamente como él. Y creo que este es uno de los problemas de la democracia. Gracias. Ha habido despidos a mansalva, han cerrado medios de comunicación, están cerrando y desapareciendo cabeceras, van a desaparecer más. Pero más grave todavía que la crisis económica o de que el problema que puedan tener las empresas periodísticas, creo que estamos inmersos en una crisis de prestigio profesional realmente grave, porque lo único que hemos tenido toda la vida de Dios era el prestigio. Si perdemos el prestigio, no hay nada que recuperar. Es decir que desde el punto de vista del panorama de la prensa como industria, yo creo que estamos en una crisis prácticamente terminal. Lo que va a salir al otro lado de este túnel se va a parecer muy poco a lo que hay ahora. Los periódicos, los medios, lo que vamos a llamar periódicos, medios de comunicación, lo que vamos a llamar prensa o sector industrial de la prensa, no va a tener mucha relación con lo que tenemos hoy en día. Y nuestros mayores, la gente que está tomando las decisiones en los medios de comunicación, la gente que manda, la gente que decide qué es lo que se tiene que hacer y lo que no se tiene que hacer, de una forma o de otra le están echando la culpa de todo esto a Internet. La culpa de la crisis de prestigio, la culpa de la crisis económica, la culpa de la situación en la que nos encontramos es la aparición de Internet. Si solamente pudiésemos desconectar esa maldita red de las narices, pues seguramente todo volvería a la normalidad, los periódicos volverían a ser los grandes controladores de la opinión pública, ocuparían otra vez la situación central en la sociedad y en la democracia, en el sistema político que les hizo poderosos, tanto en términos políticos como económicos. Bien, yo creo que eso es falso. Yo creo que la culpa de la crisis no la tiene Internet. La culpa de la crisis la tenemos nosotros. La tienen los medios de comunicación. La tiene el periodismo como profesión y la tiene la industria de la prensa. La tienen esos mismos directivos que le echan la culpa a Internet, porque es muy fácil sacar balones fuera, mucho más fácil que enfrentarse a la realidad y hacer autocrítica, y la tenemos los periodistas que hemos aguantado lo que no deberíamos haber aguantado.
y la tiene la universidad, que no ha formado como tenía que haber formado a los estudiantes, la tenemos nosotros. Es una crisis de la profesión, una crisis profesional grave. Y la única manera de empezar a ver un poquito de luz al final del túnel, y esperar que no sea un tren que viene de frente, es empezar por diagnosticar las causas de la crisis, hacer un poco de autocrítica. Desde el principio de los tiempos sabemos que la información es poder. Siempre lo ha sido. La información siempre ha sido poder y, por tanto, distribuir información siempre ha sido subversivo. Siempre. La prueba la tienes en que desde el principio de los tiempos los estados y los gobiernos y la política ha intentado controlar la diseminación de información. Por las buenas o por las malas. Pero siempre lo ha intentado. Por las malas, pues por ejemplo, los escribas mesopotámicos o los escribas egipcios estaban directamente integrados dentro del sistema de gobierno, formaban parte del sistema de gobierno. Tú no podías escribir si no formabas parte del gobierno. Es decir, había una amenaza implícita. Si tú te dedicabas a escribir por tu cuenta, estabas fuera del aparato gubernamental y enfrentado a él directamente. Los monjes de la Edad Media formaban parte directamente de la estructura de la Iglesia. Eran los que copiaban los manuscritos. Era la única forma que había de duplicar y distribuir la información. Son formas de control. Formas de control por las malas. Este tipo de formas de control se extendieron hasta muy tarde. Hubo un momento en el siglo XVI, me parece recordar, en el cual en Francia estuvo directamente prohibida la imprenta. Se han llegado a prohibir tecnologías concretas. China erradicó la tecnología de la imprenta de tipos móviles, que había inventado en el siglo VI después de Cristo. Se erradicó, se prohibió y se eliminó. A largo plazo, por supuesto, estos métodos, digamos, de control por las malas se vieron superados por métodos de control por las buenas. Vamos a llevarnos bien, ¿no? Es el chiste del dentista. No nos vamos a hacer daño, ¿verdad? Pues lo que hicieron los gobiernos, lo que hicieron los grupos políticos, las estructuras de poder, fue aliarse con los editores y alinear los intereses de control político con los intereses económicos. Es una forma de control por las buenas. No es si dices lo que no tienes que decir, te parto la cabeza, sino si dices lo que yo quiero que digas, te pago. Te hago rico. Es otra forma de control, pero es una forma de control positiva, digamos, o por las buenas. Entonces se inventan cosas como por ejemplo, los privilegios reales para tener permiso para hacer una edición de un libro. Tienes que pedirle permiso al monarca directamente, te da un permiso y te daba el monopolio de la impresión de ese libro durante un periodo determinado o por toda la vida, para siempre jamás. Tengo entendido, me dijo una vez un abogado que en España existe una pequeña ventana histórica en la cual existen copyrights perpetuos, precisamente porque fueron otorgados en forma de privilegios reales que no tenían fecha de caducidad, ¿no? El copyright, el propio sistema del copyright, nace como un sistema de control, digamos, por las buenas, un control económico, político. Los editores, para estar dentro de la ley, para cumplir con las normas y con los alineamientos ideológicos de la ley y de los grupos de poder, lo que hacen es recibir una recompensa económica en forma de un derecho económico que les permite ganar dinero con la difusión de información. Es decir, desde el principio de los tiempos la difusión de información ha sido subversiva y como ha sido subversiva ha sido controlada por los poderes políticos y económicos, que vienen a ser básicamente los mismos, por las buenas o por las malas, inventando cosas tan curiosas como eso, el copyright, que se inventó como un método directamente de control de información. El periodismo, desde siempre, como ha sido vocacionalmente, se ha dedicado a distribuir información, siempre ha tenido un hálito subversivo. ¿Pero qué ha ocurrido? Que a lo largo del tiempo esos métodos de control por las buenas se han ido sofisticando enormemente. De hecho, se puede defender que la democracia que hoy conocemos, la democracia actual, la democracia de los países occidentales, esta democracia que tenemos en casa, y que tiene Francia, y que tiene Inglaterra y Alemania, y que tiene Estados Unidos, estas formas de democracia han coevolucionado. Mira, aquí sale el paleontólogo otra vez.
han coevolucionado con la prensa, con la estructura de la prensa. Es decir, igual que un parásito evoluciona en paralelo con el huésped del que se alimenta, la prensa y la política, la estructura política actual, han ido evolucionando juntas, entremezcladas y modificándose, integrándose, hasta tal punto que hoy en día, en la práctica, la industria de la prensa forma parte del sistema político. Y nosotros nos hemos dejado integrar en el sistema político hasta tal punto que la prensa política actual está completamente desactivada desde el punto de vista de la subversión. ¿Por qué? Mirad, fijaos en lo que veis hoy. Fijaos en cualquier kiosco. ¿Qué es lo que veis hoy? ¿Veis? Portadas iguales. Todos los periódicos llevan las mismas fotos en portada. Todos los periódicos llevan las mismas declaraciones en portada. Todos los periódicos llevan los mismos titulares. Cada uno, eso sí, apunta en una dirección. Pero la misma noticia vista desde el mismo punto de vista, con los mismos señores con corbata. Las mismas portadas. Periodismo declarativo. No sé quién dice, no sé quién matiza, no sé quién rechaza, no sé quién niega. Ataca. Defiende. Periodismo declarativo. No contamos lo que pasa, contamos lo que dicen unos señores con corbata. Hablamos de las realidades, de una realidad que no es real, de una realidad ficticia. En vez de hablar de lo que está pasando en la calle, estamos hablando de lo que está pasando en el Congreso, de lo que está pasando en el Senado, de lo que está pasando en las altas esferas. De hecho, hoy en día, si os fijáis en la situación, los periodistas, la prensa, hemos perdido completamente el control de una parte vital del panorama informativo, que es la agenda. Hemos perdido el control de la actualidad. Los medios de comunicación no sacamos la noticia que nosotros queremos. Sacamos la noticia que los partidos, o los políticos, o los bancos quieren que saquemos. Porque no sacamos una noticia sacada de la calle, sacamos un comunicado de prensa, sacamos una rueda de prensa, sin preguntas, por ejemplo. Sacamos una declaración, sacamos un titular que nos han dado prehecho directamente. Hemos perdido completamente el control de la distribución de la información, que ahora está en otras manos. De hecho, está en manos de periodistas. Solo que no trabajan para la prensa. Hoy en día hay más periodistas profesionales formados en la universidad trabajando en el lado oscuro, en el lado de allá, con los partidos, en los bancos, en los medios en los gabinetes de comunicación de las grandes empresas. Hay más gente trabajando allí que trabajando en los medios de comunicación. Así que no es en absoluto anormal que hayamos perdido el control de la actualidad y de la agenda. Por supuesto que lo hemos perdido, si hay más gente trabajando para ellos que para nosotros. Si nos limitamos a intentar seguir echando el bofe, corriendo la actualidad que nos van colocando delante, así, como si fuésemos un gato de estos, para jugar con él le pones delante un ovillo de lana y tiras de él, pues así es como vamos la prensa, así es como vamos los periódicos, como vamos los periodistas. En lugar de distribuir la información y ser así subversivos, nos estamos limitando a ser recaderos de los poderosos. Nos estamos limitando a hacer de portavoces de lo que nos cuenta el Santander, lo que nos cuenta el Corte Inglés, lo que nos cuenta el PSOE, el PP o Perico el de los Palotes. Y esa es la razón de la pérdida de prestigio. Y esa es la razón de la crisis. Que hemos dejado de hacer lo que teníamos que hacer, que era ser subversivos, que era distribuir información, pero no la información que nos dan para distribuir, sino la información que ellos no quieren que distribuyamos. La información política que se hace es pésima, porque no es información, es política. Estamos actuando como recaderos y, peor aún, como directamente mamporreros de los políticos. Y el ejemplo lo tenéis hoy. Portada del Mundo, que acusa a Artur Mas de determinadas irregularidades de tipo fiscal y que directamente te lo dicen. Además, ya la cosa es tan absolutamente descarada que directamente te lo dicen. Esta información nos la ha pasado uno de sus rivales. Directamente.
O sea, el mundo se quita la careta y definitivamente reconoce que trabaja no de periodista, sino de mamporrero de un rival de uno de los candidatos a las elecciones del próximo fin de semana. Esa es la razón de la crisis, y no Internet. Lo primero que yo recomendaría es que os comportases como si fueses libres. Es decir, sed impertinentes, sed subversivos, poned a prueba los límites, empujar, que os van a decir que no, vale, pues que os lo digan. No deis por supuesto dónde te van a decir que no. A veces te vas a encontrar con la sorpresa de que el no está mucho más allá de lo que te piensas. Mumford, cuando decía lo del tonto del pueblo, hablaba, no de un tonto del pueblo, hablaba de la persona que tiene la posibilidad técnica de hablar, la utiliza para decir cosas infundamentadas y que tienen repercusiones graves sobre otros individuos o sobre la vida social, ¿no? Al contrario, yo en los comentarios he encontrado gente, porque por el comentario se desprende un alto nivel cultural, pero que está atrapado en su punto de vista o en su partido político, en su afinidad político o ideológica y no sale de ahí, ¿no? Y sin embargo otra gente que te lo dice y lo manifiesta, que no tiene estudios, pero que hace gala de un sentido común, contundente y aplastante, ¿no? No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con la responsabilidad. Cuando opinas tú tienes que fundamentar tu opinión. Y creo que eso es una exigencia democrática. Tú sabes, en las pescaderías suele haber una caja donde hay cangrejos. Y los cangrejos están vivos. Están vivos y se mueven. Tú te los llevas vivos. Si te fijas, la caja de la pescadería donde están todos los cangrejos no está tapada. Sin embargo, los cangrejos no se van. ¿Sabes por qué? Porque cuando un cangrejo se acerca al borde, los otros cangrejos que agarran con la pinza y le tiran del para abajo. Así es como funciona. Lo que hace falta es valor o convicción, ¿no? Te lo digo porque tuve una entrevista muy interesante hace un mes en México con el coordinador de una de las revistas más valientes que ahora hay en México, ¿no? Que es Proceso, la revista Proceso, que investiga contra el narcotráfico, ¿no? No tienen dinero, pero investigan, porque entienden que tienen un papel en aquella sociedad que está a punto de naufragar, ¿no? Y también hablo de México para animar un poquito a los estudiantes, ¿no? Porque sí que es cierto que el periodismo... Todavía continúa habiendo licencias reales, de las que hablaba antes, ¿no? Ahora las licencias reales son las concesiones gubernamentales de TDT, etcétera, etcétera, que por cierto hay impugnadas en 2 o 3 comunidades autónomas, ¿no? Por partidismo. Pero debemos recordar que el periodismo sigue cumpliendo una función vital en una sociedad para mantenerla con vida o para mantenerla con dignidad, ¿no? Gerardo, que es el coordinador de la revista Proceso, nada más presentarnos y empezar a hablar, me dijo una frase terrible. Me dijo, en nuestro país los periodistas se han convertido en corresponsales de guerra, ¿no? Y creo que es importante. No hace falta dinero para investigar, hace falta otras cosas. Antes comentaban que la dinámica de la prensa española era como la de todo Occidente, la de integrarse en el sistema. Yo lo que detecto aquí, por ejemplo, en el tema político que se ha mencionado, son cosas que no pasan en ningún otro país. Sí que hay el mismo poder de las empresas, pero el poder que tienen los partidos y las instituciones en la prensa de aquí es una cosa que cuando lo ven, cuando hablas con corresponsales que son de países con algo más de cultura democrática que nosotros y ven lo que hay aquí, se quedan sorprendidos, porque sí que existe en todas partes una presión fuerte de las empresas, pero de los poderes públicos no tanto. Y luego quería comentar otra cosa. Yo, bueno, por circunstancias, he conocido a gente trabajando en medios monárquicos muy prestigiosos. Investigar sale muy caro. Pues yo, por poner un ejemplo, pues hay personas que están sin contrato, que les están pagando colaboraciones externas, que no pueden pisar la redacción, que no pueden tener un teléfono de empresa porque entonces significaría que están como contratados y les podrían meter un puro legal.
de consideración. Claro, esta gente, para conseguir noticias, para conseguir cosas, lo que tiene que hacer es buscarse la vida, hacer llamadas, dedicar muchas horas, todo a su cargo y sin contar con el apoyo de lo que supone una redacción, que eso también le está pasando. Dándote la razón en parte, ¿a qué punto ha llegado el sistema en general en España, que vemos como un hecho noticiable que la Fiscalía, la Policía y los jueces hagan su trabajo, que también es destapar casos de corrupción? Los medios lo reflejamos si podemos, pero vamos, que nos parezca noticiable, pues también dice bastante, ¿no?